Buenos días, Antonio. Estamos ya en el 8º mes desde que ocurrió el tema de la pandemia, que tuvimos el confinamiento y demás, y se declaró el estado de alarma y bueno, tuvimos que quedarnos en casa. Ahora por suerte ya estamos fuera. Hemos visto que en Lora del Río parece que ahora estamos bajando un poquito las cifras de contagio, que es muy buena noticia. Y yo te iba a preguntar, en el plan económico desde el ayuntamiento sacasteis una dotación de 435.000 euros. Y en el plan de renovación económica estaba dotado con 174.000 euros. ¿Qué medidas han ejecutado ya de ese plan económico y qué repercusión está teniendo? Bueno, vamos a ver, hay que empezar diciendo que gracias a Dios la pandemia del COVID en Lora del Río pues está hasta ahora bastante controlada, eso es lo positivo. Hay actualmente 58 personas que dieron positivo en el PCR de los últimos 14 días. Hay aproximadamente una centena de personas que ya han pasado la enfermedad y bueno, desgraciadamente pues fallecieron dos personas del COVID que tenían también otras dolencias, pero pues el resto de las personas, es decir, el 99% de las personas pues se han recuperado favorablemente y en la mayoría de los casos lo han pasado como si fuera un mero resfriado, ¿no? Eso es lo positivo, porque habiendo visto tantas imágenes de televisión a lo largo y ancho del elenco de cadenas nacionales donde hemos visto pues tanta tragedia con respecto al COVID-19, es muy positivo ver que en Lora del Río el 99% de las personas pues lo han pasado como una enfermedad meramente transitoria, algo que han tenido su dolencia, han tenido unos días malos, pero se han recuperado satisfactoriamente, y eso es realmente lo positivo de todo esto, porque hace unos meses, cuando empezó el COVID allá en el mes de marzo, pues parecía que iba a ser mucho más letal de lo que realmente ha sido, así que en Lora del Río pues bueno, pues tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber sido capaces de mantener esa pandemia y de haber tenido a cada uno que le ha tocado la fortaleza de haberla sobrellevado de la manera en como la han sobrellevado. Y bien, es cierto que aparte del ámbito meramente sanitario de esta tragedia, tenemos los efectos colaterales de la pandemia. Esos efectos colaterales lo que han implicado es una crisis económica de magnitudes bíblicas que se irá pues agrandando a lo largo del transcurso de los meses conforme se siga pues siendo un hábito el no salir tanto, quedarse refugiado en casa y por ende pues no activar el consumo como estaba activado pues justamente antes de la pandemia. Por eso desde el Ayuntamiento de Lora del Río nos pusimos manos a la obra. Inicialmente pues pusimos una partida de cerca de 80.000 euros para el COVID. Acabó en una partida pactada con el resto de los grupos políticos, algo que surgió por unanimidad en Lora del Río, con un plan de choque de casi 400.000 euros, que incluso se ha visto ampliado aproximadamente en unos 100.000 euros más, a lo largo de este año. Y digo esto porque inicialmente teníamos esta partida de unos 400.000 euros, pero que se ha visto complementada con 100.000 euros más porque el inicio del curso escolar ha necesitado del esfuerzo del Ayuntamiento de Lora del Río. Siempre digo, porque me gusta dejarlo claro, que la educación no es una competencia municipal, es una competencia de la Junta de Andalucía. Y cuando digo esto es para que la gente lo entienda. Aquellas cosas que son de competencia municipal son las cosas por las que nosotros cobramos los impuestos, pero en este caso por la educación los impuestos se los queda la Junta de Andalucía, por eso son ellos los responsables de la educación. Y en ese sentido, pues hay que decir que el Ayuntamiento se comprometió, para no dejar a nadie tirado en el tema de educación, se comprometió a esa desinfección adicional que nos está necesitando todos los niños y niñas en los colegios,
y por la cual el ayuntamiento ha tenido que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo adicional, del cual no es nuestra obligación, pero sí nuestro compromiso, porque es nuestro compromiso con los ciudadanos, con los vecinos y vecinas de Lora y con sus niños y niñas. Ese compromiso ha hecho que estemos invirtiendo una media de 20.000 euros al mes en limpieza adicionales a los que ya veníamos haciéndolo. Es decir, al cabo de los primeros 5 meses de preparación durante el verano y hasta el final del año, pues estamos hablando de otros 100.000 euros adicionales que se han venido a unir a ese plan de choque de 400 y pico mil euros que se aprobaron inicialmente. Y de los cuales, pues bueno, hay mucho dinero ya invertido, la mayoría porque pues se invirtió mucho dinero en preparar los colegios, se ha invertido mucho dinero en medios de autoprotección para los empleados municipales, se ha empleado mucho dinero también en todo el medio de detección del virus para los empleados municipales, se ha gastado mucho dinero en las primeras partes de la pandemia en la desinfección de nuestras calles, es decir, cuando no sabíamos cómo era el virus, desconocíamos cómo era el virus, creíamos que el virus se quedaba flotando en el ambiente, veíamos cómo utilizamos los tractores con los atomizadores desinfectando las calles, y eso era porque desconocíamos en aquel momento cómo el virus se transportaba, entonces utilizábamos esos medios de desinfección. Hoy día, por ejemplo, no se utilizan los tractores desinfectando las calles porque se ha demostrado que el virus, para que se contagie o se transmita de una persona a otra, pues hace falta de que haya 2 personas hablando a menos de 1,5 metros en un espacio cerrado y sin mascarilla. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, tú y yo, que estamos a más de 2 metros de distancia, no seríamos positivos, o tú no serías un contacto estrecho mío, si yo, en el hipotético caso en que yo fuese positivo, porque tú estás a más de 2 metros de distancia de mí, y eso pues hace que sea improbable que tú puedas ser contagiado por la persona a la que tú tienes enfrente. Entonces hemos visto que el virus, para contagiarse, pues hace falta tener contactos estrechos, y eso pues posibilita también a que pues no tengamos que hacer eso que hacíamos al principio de usar tractores y echar en el aire, porque pensábamos, si todos los ciudadanos lo recuerdan, pensábamos que el virus se quedaba flotando en el aire y que todo el mundo lo podía coger, ¿no? Entonces, por parte del ayuntamiento se ha hecho una serie de medidas muy fuertes también para el incentivo de nuestro comercio. Ahora en estos días se está también pues trabajando para definitivamente sacar el bono 10, que es el mayor incentivo que se le puede dar al comercio local. Estamos hablando de más de 75.000 euros que van a ingresarse en las empresas de nuestro pueblo, y hay que decir que en este sentido el ayuntamiento está muy agradecido de todos nuestros empresarios y empresarias. Y lo digo porque son momentos difíciles para las empresas locales, momentos difíciles porque el que nosotros en Lora del Río hayamos transmitido esos bulos que hemos pasado por los WhatsApp, ¿no? Diciendo que si Lora se va a confinar, que si nos van a confinar de un día para otro, que hay cientos de casos en Lora del Río con COVID. Yo recuerdo un WhatsApp que recibí que decía que había 400 casos de COVID en Lora del Río. Todos esos bulos malintencionados que se han ido transmitiendo con mucho morbo y que se ha transmitido a una velocidad viral, ha hecho que los pueblos vecinos de la Sierra Norte pues hayan dejado de bajar a Lora del Río a comprar. Y eso está haciendo mucho daño a todas aquellas empresas que tienen que levantar la cortina de su negocio cada día, a pesar de saber que ese día van a perder dinero por el simple hecho de abrir. Por eso yo quiero dar públicamente las gracias a todas las empresas de Lora del Río, a todos los autónomos y a todas las autónomas que hacen ese esfuerzo por abrir sus negocios, prestar el servicio a los loreños para que cuando tú quieras comprarte unos zapatos haya una zapatería que abra la puerta y te ofrezca zapatos, para que este otro vecino tuyo quiera ir a comprar una bombilla y haya una empresa que se dedique a vender material eléctrico, pues para que podamos ir sencillamente pues alquilarnos un traje de chaqueta para cualquier evento de los que tengamos. Todo eso es gracias a que nuestros empresarios y empresarias están dando el callo, a pesar de que
en muchos casos están perdiendo dinero, están tirando con sus ahorros. Y por eso es un llamamiento que siempre he hecho y lo seguiré haciendo, un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía para que empiece a centrarse en lo positivo, que deje el morbo de los datos. Parece que muchas veces buscamos el que mientras más gente haya infectada, nos llama la atención la tragedia, vamos a decirlo así, ¿no? Hay que centrarse en lo positivo, porque lo positivo es lo que va a hacer que al final todos mantengamos nuestros puestos de trabajo. Hay bares que tienen que cerrar, pues seguramente que no habrá empresas que vendan sus bebidas, no habrán panaderías que les sirvan el pan. Si hay, pues, no sé, empresas que se dedican pues, al tema de la fontanería, por ponerte un ejemplo, pues probablemente pues, no se dediquen ni a la fontanería ni a las reformas de edificios, porque la gente al final, pues muchos hayan perdido poder adquisitivo, bien porque hayan perdido su empleo, bien porque tengan menos trabajo. Por eso es importante que entre todos seamos conscientes de lo importante que es mantenernos unidos como comunidad. Es decir, la comunidad de Lola del Río, el pueblo de Lola del Río tiene que mantenerse unido como siempre ha demostrado hacerlo. ¿Sí? Siempre hemos estado unidos durante décadas. Es decir, hemos pasado la crisis del 82, la crisis del Naranjito, del Mundial de Fútbol. Hubo una crisis en ese año. Hubo otra crisis previa a la Expo del 92, que era la crisis del 91, que en Sevilla se notó menos porque estábamos montando la Expo, pero fue una crisis monumental. Después vino la crisis del año 2008, que duró hasta el 2015. En todas esas crisis el pueblo ha demostrado mantenerse unido. Y ahora es el llamamiento que yo le hago a todos los loreños, mantenernos unidos, no dejarnos llevar por el morbo de la tragedia y centrarnos directamente en lo positivo, porque cuando nos centramos en lo positivo generamos esperanza a la gente, generamos ilusión. No tiene sentido que haya gente que ya esté diciendo que el cementerio se va a cerrar para el Día de los Santos. Todos sabemos que si nosotros queremos tener un detalle con nuestros santos difuntos, evidentemente tenemos que hacerlo como hemos venido haciendo por tradición todos los años, con las flores. Si nosotros empezamos a tener esa imagen, esa percepción de que el cementerio se va a cerrar, que no se va a abrir, que nos van a confinar, lo que va a pasar es que las empresas que se dedican a la venta de flores probablemente no hagan la inversión de comprar las flores. Las flores, cuando vamos a comprarlas para el cementerio, no es que hayan venido a un invernadero de aquí de las afueras de Lora, hayan cortado las flores y las tengan ahí presentes. Las flores que nosotros compramos para nuestros seres queridos el Día de los Santos son flores que en muchos casos vienen de Holanda, y son flores que hay que invertir, hay que reservarlas para poderla comprar, porque en España hay mucho consumo de flores en esos días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener en la duda a estas empresas durante todos estos meses cuando no saben si comprar o no comprar? Porque no saben si la gente irá a comprarle sus flores. Nosotros como ayuntamiento hemos dicho, siempre y cuando no nos llegue una orden diferente por parte de la Junta de Andalucía o del Ministerio, nosotros vamos a abrir el cementerio, porque es necesario que una tradición como es el Día de los Santos permita que aquellas personas que quieren estar con sus seres queridos ese día tan señalado puedan hacerlo. Claro que lo que hay que hacerlo pues con las medidas de seguridad, hay que hacerlo pues con la mascarilla como estamos haciendo, hay que hacerlo guardando un aforo como es por ejemplo el caso de entrar al mercadillo, pero si podemos ir a comprar una superficie comercial, ¿por qué no vamos a poder ir a honrar a nuestros seres queridos? ¿Cuál es la diferencia de cruzarse con un vecino a la hora de comprar arroz, queso o yogur en un lineal de un supermercado donde tienes que decir, ¿me permite que voy a coger el yogur? A estar en un pasillo del cementerio. Habrá que hacerlo, habrá que entender que este año será diferente porque habrá que mantener un orden, habrá que guardar una cola para entrar si el cementerio está lleno, habrá que ser previsor y no dejarlo todo para el último día, última hora, pero habrá que dar lugar a que se mantenga la tradición y sobre todo que podamos honrar a nuestros seres queridos que están yacentes en el cementerio. La vida tiene que continuar y por eso es importante
que la gente se centre realmente en lo positivo. Y hay muchas cosas por las que tenemos que sentirnos orgullosos. Yo, por ejemplo, me siento orgulloso de ver cómo los colegios siguen funcionando día a día, con todas las cosas que yo he leído en internet, con todas las cosas que he escuchado. Y sin embargo, yo me siento orgulloso de ver cómo las medidas de seguridad en los colegios han funcionado de tal manera que está siendo muy fructífero el que podamos seguir educando a nuestros niños, que para mí es lo más importante, en un escenario tan complicado como el del COVID. Los padres son ejemplos, los niños más, los profesores son extraordinarios y sus directores y cuerpos directivos, pues la verdad que tienen que recibir la mayor de nuestras felicitaciones, porque todos hemos puesto de nuestro granito de arena para que una cosa que parecía imposible pudiera ser posible. Eso me queda a mí como una de esas frases que dice que nada es imposible. Pues exactamente ahí donde se ve que nada es imposible, porque muchos vaticinaron que el colegio no duraría abierto más de una semana. Pues ya llevamos casi un mes de curso escolar, con las incidencias correspondientes que hemos tenido, pero seguimos dando formación al 98% de los niños de Lora del Río. Y eso es fundamental, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Bueno, Antonio, has resuelto un montón de preguntas ya que tenía yo aquí preparadas, pero me gustaría que nos explicara un poquito mejor con respecto al bono 10 que se va a dar a las diferentes tiendas y demás y locales de nuestro municipio. ¿Crees que podrán estar antes de la campaña de Navidad? Que hay muchos comercios que nos lo preguntan. Sí, definitivamente sí. Va a estar antes de la campaña. El bono 10 a priori se había organizado para haber hecho un bono 10 en la época estival, una segunda edición de 25.000 euros en la época estival, 25.000 euros a la vuelta al cole y 25.000 euros para Navidad. Lo que ha ocurrido es que la burocracia de la que yo siempre hablo en estas administraciones públicas, me parece algo totalmente absurdo, que seamos tan burócratas como administraciones, que no seamos ágiles para darle solución a los vecinos. Y me quejo porque si estuviese en mi lugar poder cambiar esas leyes, las cambiaría, pero no puedo cambiarlas. Entonces tengo que adaptarme a las leyes que imperan en la legislación española y desgraciadamente pues nos han obligado a tener que ir pasando esas cantidades. Inicialmente la de julio pasaría a septiembre. Como septiembre ha pasado, pues ya va a quedar toda la cantidad, digamos que para la última parte del año. Y bueno, tampoco al final es tampoco tan malo, porque en definitiva el dinero va a ser el mismo para que se pueda invertir en los comercios de Lora del Río. La única diferencia es que en vez de hacerlo en 3 fases, pues será en una única fase ahora a final del año. Y probablemente pues lo veamos como en el mes de final de octubre, noviembre, comencemos con el bono 10 para, bueno, pues inyectar en los comercios de Lora del Río la cantidad de 75.000 euros. Además, esto es una forma muy divertida, porque lo que hacemos con este dinero es que se van a meter 75.000 euros en, digamos, los negocios de Lora del Río, pero a través de los vecinos. Entonces, el vecino será quien se vaya a ahorrar 10 euros por cada 50 euros de compra. Es decir, tú vas a gastar 50 euros, o te van a cobrar 50 euros por comprarte unos zapatos, por ponerte un ejemplo. Cuando tú vas a pagarlos, esos zapatos de 50 euros solamente te van a costar 40, porque el ayuntamiento te va a regalar 10 euros. Entonces, tú estás comprando más barato, pero el comercio está vendiendo más, porque si nosotros no inyectáramos esos 75.000 euros, el comercio no vendería más. Entonces, lo que vamos a hacer es incentivar las ventas de nuestros negocios, ayudando también a la economía de cada uno de los vecinos. Por cada 50 euros de compra te vas a recibir 10 euros, es decir, te van a cobrar 10 euros menos. Con respecto a las medidas sociales, ¿no?, que se pusieron en marzo 150.000 euros, ¿no? Me gustaría preguntarte simplemente como un indicativo de si la población ha empobrecido por culpa de esta crisis, si ha habido muchas más personas que demandaran este tipo de ayuda. Sí, generalmente ha habido más personas que han necesitado esta ayuda, eso es cierto, sobre todo personas que estaban esperando ERTES, cobrar de los ERTES,
no han recibido los ERTE, su situación familiar ha sido complicada, sobre todo aquellas situaciones donde han sido pues madres separadas, divorciadas, que se han encontrado solas y que su único fuente de ingreso era el del fruto de su trabajo. Cuando entran en un ERTE lo han visto bien, pero no han llegado a cobrar el ERTE hasta pasado varios meses. Entonces pues ha habido que ayudar a muchas de estas familias que se encontraban en esta situación. Desde luego, la ayuda ha sido superior, pero tampoco ha sido una ayuda, el volumen no ha sido desproporcionado con respecto a otros años. Hemos visto cómo se ha visto incrementado el número de usuarios que normalmente pues, necesitaban este tipo de ayuda, que han venido a requerir este tipo de ayuda con más frecuencia, pero desde luego usuarios nuevos no ha habido tampoco mucho más usuarios nuevos, más que las eventualidades, como te he dicho, sobre todo el caso de ERTE, que han pasado pues momentos puntuales y transitorios, que es donde el ayuntamiento pues siempre ha estado a la vera de estas personas que los han necesitado. Dijimos que no dejaríamos a nadie atrás en el camino y hasta ahora lo estamos consiguiendo gracias a los recursos públicos que se han puesto encima de la mesa. Entre otros, el mayor recurso público que se ha puesto encima de la mesa, sin duda alguna, ha sido el plan de empleo. Es decir, hemos montado el mayor plan de empleo municipal que hayamos tenido en la historia. Estábamos hablando de que por parte de Diputación se ponían unos 80.000 euros, por parte del Ayuntamiento se complementó en otros 60.000 euros, después adicionalmente se ha complementado en otros ciento tantos mil euros. Es decir, estamos poniendo un plan de empleo municipal que se apuntó la gente a la bolsa de trabajo, que todos llamamos como PEON, se apuntaron a la bolsa de trabajo en el verano y estamos tirando de esa lista escrupulosamente hacia abajo. Y la verdad que, bueno, tuvimos un acierto importante, que es subir el sueldo de estas personas, es decir, equiparamos el sueldo de estas personas que entraban por la bolsa de trabajo de servicios sociales, lo equiparamos al de, pues básicamente el de un peón del ayuntamiento, porque no tenía sentido que un peón del ayuntamiento estuviese cobrando, pues básicamente 1.200 euros así por encima, le hablo, y una persona que ha entrado también de peón durante un mes, pues estuviese cobrando 900.000 euros. Eso lo hemos cambiado, y lo hemos cambiado haciendo un equipo del Partido Popular. Lo digo esto porque muchas veces parece que el Partido Popular solamente va en contra de muchas de estas ayudas sociales. Pues lo hemos hecho subir el dinero para que estas personas se sientan más incentivados y puedan, durante ese humilde mes que le da el Ayuntamiento de trabajo, pues que puedan llevar a su casa un salario, yo entiendo que honesto, que es el salario de los 1.200 euros por el trabajo de peón. Así que me siento muy orgulloso el que hayamos podido hacer ese esfuerzo económico de poder contratar y seguir contratando gente aquí en el Ayuntamiento de Lola del Río, gracias a ese plan de empleo. Para que todo el mundo lo sepa, una de las formas por la que se puede entrar a trabajar en el ayuntamiento, que es gracias a ese plan de empleo que va a facilitar pues que prácticamente 100 personas puedan entrar en más de 100 personas, unas 1.120 personas estimo yo que podrían entrar en este plan de empleo municipal.